¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de laboratorio de grafoscopía y documentoscopía. Vamos a ver conceptos generales, en este caso el principal, que es la grafoscopía. La grafoscopía es la disciplina encargada del estudio de la escritura y firmas con fines identificatorios. Viene un término similar que es el grafismo, pero el grafismo es la connotación que se da en grafoscopía del acto de escribir. Entonces, escribir es el grafismo. La grafometría, también conocida como análisis grafométrico, es la medición de los principios elementales obtenidos por la separación de las partes que forman la escritura. Grafometría, metría, pues recuerden que se va inclinado a lo que es la medición, y grafo pues viene relativo a lo que es la escritura. Historia de los grafismos. ¿Cuál es el principio de los grafismos modernos? Para contestar esa pregunta nos tenemos que remontar hacia la era de los hombres primitivos. Ellos tenían el deseo de expresarse, además de forma oral, de forma escrita, tal vez con el fin de encontrar una manera de darle a las generaciones que les predecirían sus conocimientos sobre caza, recolección, entre otras. La manera en que lograron preservar sus conocimientos fue dejando signos o figuras sobre las piedras o las paredes lisas de cavernas. Con el paso del tiempo y gracias a la ley de caracterización permanente, los signos que ellos plasmaban tomaron un valor convencional, por lo cual las lenguas originaron, constituyeron y formaron sus diversos signos hablados o escritos, desarrollando el adelanto de ellas, tanto que en sus escrituras o formas escritas los grafismos fueron adquiriendo estructura hasta lograr un estado de estereotipía en el cual se hizo difícil la introducción de nuevos detalles y a la adaptación de otros rasgos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fueron implementando ciertas características, que fueron formando un lenguaje, que fueron originando un lenguaje en el cual pues por medio de dibujos, por medio de signos, pues daban a conocer o se comunicaban las cosas. En este caso, de los principales dibujos o signos que llegamos a ver, era la caza de mamuts o de animales. Pintaban o dibujaban al animal y varios hombres lanzándoles flechas. Entonces pues esto se fue haciendo famoso, se fue dando a conocer entre ciertas culturas, entre los que le proseguían, y pues se fue generando un lenguaje a manera de dibujos, de signos y posteriormente de escritura. Ahora vamos con la grafoscopía, la letra y su definición. Grafoscopía es la disciplina encargada del estudio de la escritura y firmas con fines identificatorios. Y la letra es un signo escrito que solo o unido a otros signos o a otras letras representan un sonido. Y así es como se forma la escritura. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados, como lo son las letras, sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. Formas de movimiento innatas. Innato se refiere a factores genéticos de nacimiento o hereditarios, es decir, que no dependen de la experiencia individual. La escritura es un acto de voliciones y reflejos, estos últimos condicionados por constantes anatómicas, psíquicas y fisiológicas debidas a la herencia y a la educación. De aquí vienen lo que son los patrones de movimiento, de movimientos adquiridos. Algunos autores italianos los denominan rasgos salientes. Son aquellos rasgos estructurales caracterizados por su dimensión, forma, orientación u otros distintivos. Por ejemplo, exagerados abultamientos de espacios, como en las letras redondas, como la A minúscula, la O,
la G, la Q, formas, formas peculiares de formación de ojales, como lo son las G, las E, las Q, la Z en mano escrita, cortes especiales, por ejemplo, no sé, en la Z que haces el corte, en la A, en la H, o inclusive en alguna otra letra que generes algún corte en especial, así como la orientación o figuras, en este caso, si la letra la haces inclinada hacia la derecha, hacia la izquierda, si la haces recta, si la haces hacia arriba, hacia abajo, todos estos son patrones de movimientos adquiridos o rasgos salientes. También los cambios de tensión neuromuscular. La tensión es una resistencia o lucha contra los obstáculos internos experimentados, dando lugar a la inhibición, a los esfuerzos sin sentido, a la reacción ansiosa ante las dificultades y a la autoprotección contra las influencias desagradables del exterior. La tensión también es una unión de recursos energéticos que se disponen a actuar para alcanzar un fin, ya sea contracciones, impulsos o distensiones. El grado de tensión correcto contiene movimientos diversos que se contrarrestan, sin contradicción interna entre las fuerzas psíquicas del consciente y las capas profundas del movimiento primario, que tiende a ser controlado y reducido. Cuando hay una buena alianza entre presión, actitud volitiva y tensión, se producen escrituras de eficacia, ya que en el término medio entre la concentración de energía y la liberación de la misma se halla el adecuado relajamiento psíquico. O sea, que para generar una escritura eficaz, nosotros o en nosotros tiene que ver el control de la energía y de la tensión que liberamos al momento de generar el movimiento para producir la escritura. Entonces, como ven, pues son diferentes factores los que tienen que ver en la escritura, en el plasmado de las letras o de los signos con lo que nosotros nos comunicamos, y pues de ahí viene todo este estudio. Tenemos que analizar todas estas cuestiones, la cuestión de tensión, la cuestión de energía liberada, la cuestión de movimientos, los rasgos salientes o característicos que nosotros proyectamos o imprimimos en nuestra escritura. Viene la imagen mental de la forma de la escritura. El acto de escritura solo puede imaginarse admitiendo una forma de almacenamiento de las palabras y de las letras, procediendo a lo que en neuropsicología frecuentemente se denomina representación mental. Antes de la materialización escrita de una palabra, como por otra parte, antes de la pronunciación oral, es necesario que el cerebro proceda a una etapa de recuerdo a partir de un reservorio hipotético del que obtendrá información tanto sobre la forma de la palabra como el objeto que representa. Por ejemplo, si a ti te dicen escribe perro, tú vas a tener que recordar cómo se escribe perro, y tú vas a tener que tener cierta imagen, cierto eh, recordatorio sobre cómo has escrito perro en anteriores veces. Toda esta cuestión es psíquica, toda esta cuestión es más cerebral, pero pasa de una forma muy rápida, de una manera muy rápida, que a lo mejor al momento ni lo llegas a pensar, simplemente te dicen escribe perro o te van dictando las palabras y tú las vas escribiendo, pero esas palabras tú ya las tienes almacenadas en tu memoria, en tu cerebro. Entonces, con todo esto trabaja precisamente lo que es la grafoscopía, lo que es la grafología. Discernir la naturaleza de este objeto mental y descifrar cómo recuerdan estas representaciones en cada uno de los actos de la vida mental, en consecuencia, los que se relacionan con la utilización del lenguaje escrito, son fundamentales para la comprensión del funcionamiento del cerebro humano. Así pues, en primer lugar, es conveniente diferenciar la representación de la palabra como objeto visual, o sea, el significante, de su correspondencia semántica, que es el significado.
A priori, el primer aspecto solo es un caso peculiar de la representación en imágenes de todo objeto visual, y el segundo pertenece al ámbito mucho más amplio del conocimiento conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que el significante, por ejemplo, si yo te digo perro, tú te vas a imaginar un perro. Y en la cuestión del significado, tú vas a imaginar el concepto de perro. No sé, animal de cuatro patas, con una cola y que ladra. Esa es la diferencia de significante y significado, que el significante es la cuestión eh, visual de lo que estamos procesando, escribiendo, y el significado pues es el concepto de eso mismo. Factores de conducta en una situación específica de la escritura. En este apartado nos menciona a la conducta como situación específica de la escritura. Esto se refiere a cómo vamos a realizar los trazos de cada letra al escribir una palabra o un texto, de acuerdo a la conducta o acción que estamos realizando. No es lo mismo escribir una letra de una canción de desamor que una letra de una canción de amor. Los estados anímicos son factor de la conducta y el fin de la misma a que se quiere llegar. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no es lo mismo escribir cuando estás feliz, cuando estás alegre, cuando estás entusiasmado, a cuando estás triste, estás deprimido o te encuentras mal, anímicamente hablando. Entonces, esto también tiene que ver en la forma de representar la escritura, o reducido a, tiene que ver a cómo escribes. Hasta aquí nuestra clase de laboratorio de grafoscopía y documentoscopía. Si hay alguna duda, pues con toda confianza quedo a sus órdenes. No se olviden de comentar en los foros porque es parte de su calificación. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Saludos a todos.